Si no has hurgado mucho en temas relacionados al misterio o curiosidades sobre la historia del mundo, es muy probable que el término UPARTS no te sea familiar. UPARTS es el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, o por su traducción, objeto fuera de lugar, acuñado por Ivan Sanderson, naturalista y criptozoólogo estadounidense en el siglo XX. Término utilizado para denominar objetos con importancia para estudios de historia, paleontología o arqueología, que se encuentran en un lugar o un contexto difícil o imposible de explicar, pareciendo un error o un hecho que desafía la cronología de la historia convencional, consolidándose así como un misterio digno de su propia investigación. El día de hoy vamos a analizar el caso de 3 objetos fuera de lugar que han carcomido la cabeza de múltiples expertos del tema, y a su vez trataremos de darle una explicación al caso de cada uno de ellos. Probablemente el más popular de los UPARTS, una herramienta que nos es familiar a todos, un martillo, encontrado en el poblado de Londres, Texas, por parte de una pareja que hacía excursionismo entre los años 1934 y 1936. El mismo se encontraba clavado de forma inusual en una roca, la cual tenía pequeños pedazos de fósiles, y se encontró también lo que parece ser algún tipo de proyectil. Algunas investigaciones fueron realizadas a este descubrimiento, revelando que la roca donde estaba incrustada la herramienta databa a la era Cretácica, hace más de 66 millones de años, mientras que el martillo pertenecería al siglo XIX, siendo varios millones de años más reciente. Así que, ¿cómo terminó dicha herramienta incrustada en aquella roca milenaria? Algunas personas alegan que el caso se trata de una broma por parte del señor Carl Vogt, aunque también existe la teoría de que el martillo simplemente llegó ahí por el proceso de transformación de las rocas, que fue envolviéndolo a través de las décadas. Sea como sea, es un caso muy curioso, digno de análisis. Este es un caso aún más misterioso y de hecho aún más difícil de explicar. El mecanismo de Anticythera se trata de una calculadora mecánica antigua diseñada para predecir la posición del Sol, la Luna y algunos planetas, que permitía también predecir la vista de eclipses. Este consistía en un conjunto de engranajes de ruedas dentadas de bronce, con signos e inscripciones astronómicas escritas en griego antiguo. Este inusual artilugio fue descubierto entre los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Anticythera, entre Cítera y Creta, y se cree que data aproximadamente del 87 a.C. De acuerdo con las reconstrucciones realizadas durante las investigaciones, existió la hipótesis de que se trataba de un mecanismo que usaba engranajes diferenciales, es decir, se trataba de un complejo método para realizar cálculos con una máquina, evitando los errores matemáticos cometidos por la fatiga o el aburrimiento. Esto resulta fascinante, pues no solo significaría la existencia de un invento complejo y preciso creado varias décadas antes de Cristo, sino que este mecanismo se trataba de un invento del siglo XVI, es decir, más de 1500 años después. De acuerdo con los estudios iniciales llevados a cabo por el historiador Derek de Soya Price entre 1922 y 1983, el dispositivo era una computadora astronómica capaz de predecir las posiciones del Sol y de la Luna en el zodiaco, aunque estudios posteriores sugieren que el dispositivo era bastante más inteligente, adjetivo que vuelve aún más interesante toda la historia del mecanismo de Anticythera. Junto al primero de esta lista, una de las UPARTS más conocidas, Wilhelm König, un arqueólogo alemán, desenterró en 1938 un extraño jarrón de arcilla, que contenía un cilindro de cobre con una barra de hierro adentro. El extraño artefacto fue encontrado en la tierra donde se decía se encontraba el Jardín del Edén y la Torre de Babel, sitios donde hoy se ubican Irak e Irán. Las pruebas que hizo el arqueólogo al artefacto, así como varias otras que se han realizado con réplicas en las décadas subsecuentes, dieron como resultado que dichos jarrones eran capaces de conducir una corriente eléctrica de entre 0,8 y cerca de 2 voltios, cantidad que,
Si bien no es mucha, teóricamente si se conectaban podían producir mucha más, aunque no existieran indicios de cables que probaran que eran utilizados con esta finalidad, por lo que no se ha podido deducir con exactitud para qué eran utilizados. Pero según muchos expertos, tras analizarla, se describe que la misma actúa de la misma manera que una batería moderna. Si bien las múltiples historias y variaciones han hecho imposible el tener su historia clara, la mayoría de fuentes datan su creación a años que rondan los 250 a.C. Creo que no hace falta explicar por qué resulta extraño el descubrir objetos con propiedades eléctricas presuntamente fabricadas en esta época. Sin embargo, existen tres aspectos que la descartarían como una UPART, empezando por la ausencia de rastros de electrolitos, siguiendo por el bajo potencial eléctrico del sistema y terminando con la ausencia de usos prácticos que podía tener en dicha época. Tomando esto en cuenta, las hipótesis más comunes apuntarían a que se trata de un recipiente de cosméticos o pergaminos. Si de algo no hay duda, es de que las UPARTs son un tema bastante interesante y con mucho material para un solo video, así que esta será la primera parte de una serie de videos hablando sobre estos artefactos. ¿Cuál es tu opinión acerca de los objetos que vimos el día de hoy? ¿Cuáles son tus teorías? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Espero que este video les haya gustado. Suscríbete a mi canal para seguir conociendo más misterios y cosas aterradoras. Yo soy Kinale y les deseo un lindo día.